Bueno, Pedro, bienvenido. Este miércoles sale una nueva edición de Si me quieres escribir, Eso es. que esto es para la parte de Teruel. Hay que ver lo pocos que somos y la murga que damos, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Y qué de cosas pasaron? Para mí fue un descubrimiento, Federico. Buenos días a todos. Buenos días. Verdaderamente Teruel es una tierra que te seduce, te Tiene algo enamora. magnético, ¿verdad? Sí, muchísimo. Decía Jiménez Caballero que los de Teruel estamos todos muertos, desde tiempos de Cartago. Y que en cuanto hay una guerra civil en España, como el que conquista Teruel gana la guerra, porque dominas el Mediterráneo, entonces nos levantamos de nuestro yacer, y entonces nos dividimos en los dos bandos, y entonces luchamos hasta la extenuación, y una vez se acaba la guerra volvemos a nuestro mundo, que es más allá, esperando la próxima guerra. Bueno, y por eso en Teruel siempre hay unas batallas, porque somos los mismos, los de Teruel ya muertos, que seguimos peleando. Teruel quedó como Pedro Páramo. Exactamente. Sí. Claro. En Aragón es casi donde está el triángulo donde se decide la guerra, ¿no? Entre Belchite, Teruel, el Ebro, ya hacia tierras de Cataluña, pero... Si me quieres escribir, es en los dos bandos, ya Gandesa es cuando... Bueno, pero vamos a hablar, Pedro, de estos tres artículos, pero extraordinarios, con la primera traducción al español. Yo a veces lo he contado y nadie lo dice, no puede ser. O sea, ¿por qué el franquismo nunca trabajó en serio lo de Paracuellos? Es verdad que Franco le ofreció a las familias si querían llevar a sus muertos al Valle de los Caídos. Dijeron que no, que habían muerto juntos, no se sabía cuántos eran ni cuántos son, no se sabe. Pero que habían muerto juntos y que estaban bien donde habían muerto. Y Franco lo respetó, imagínate la propaganda que podía haber hecho. Bueno, pero esta semana atrás sacaste esos tres artículos con un personaje que yo te pido que nos lo expliques, porque la verdad es que algunos de los que han estudiado el terror conocen la figura de Félix Slayer, benemérita figura. Y sin embargo no saben nada de Annie, que tiene una vida mucho más novelesca y una trayectoria mucho más novelesca. Cuéntanos quién era y cómo se interesa por las víctimas del terror rojo. Muy bien, permíteme, Federico, lo primero agradeceros a vosotros el haber acogido estos artículos. Quiero dar las gracias a Nuria Richard, que ha hecho un trabajo verdaderamente formidable, y luego vuestra actitud libérrima, porque yo he escrito en vuestras páginas de la desbandá de Málaga, he escrito estas de Paracuello, verdaderamente me siento muy cómodo pudiendo escribir y explayarme sobre estas investigaciones. Bueno, el caso es, y debo también reconocer el buen trabajo que está haciendo el Centro de Documentación de Cruz Roja Española, que está digitalizando y catalogando los fondos de la Guerra Civil del Comité Internacional de Cruz Roja. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando hace apenas 3 semanas me asomo a esa página web del Centro de Documentación de Cruz Roja Española y empiezo a ver que han descargado y digitalizado una documentación que empiezo a revisar la bibliografía y no está citada en español. Yo conocía el nombre, pero no había documentación. Yo cuando hice lo del comunismo tenía hasta Slayer y la figura de Annie. Claro. Pero que hubiera documentos no tenía ni idea. Es impresionante, es que tiene ese famoso informe que se envía a Ginebra con las sacas y matanzas de Paracuellos, está ahí, y verdaderamente encontrarlo y poder ponerlo a disposición de los lectores españoles, pues es verdaderamente algo muy, muy valioso. Entonces, Eni es un médico pediatra, trabaja en el año 36, tiene 29 años, está trabajando en el Hospital Cantonal de Ginebra como pediatra, está haciendo un servicio sustitutivo del militar como teniente primero de una compañía sanitaria de montaña y le ofrecen, ahí tengo que averiguar por qué se le ofrece a él la posibilidad de venir a España como delegado de la Cruz Roja en Madrid. Él se ofrece encantado, firma un contrato por 750 francos al mes, un contrato de duración mensual que se podía ir prorrogando, con un seguro de accidente, que luego veremos que tendrá trascendencia, seguro de accidente o invalidez por 75.000 francos, y se viene a Madrid el 16 de septiembre. El 16 de septiembre las tropas nacionales están en Maqueda, a 73 kilómetros de Madrid. Y él viene a hacer una misión humanitaria encargado por Marcel Junot, delegado general de Cruz Roja Internacional en España, que es atender a la población civil, intentar paliar el sufrimiento de la población civil en Madrid, que va a ser pronto una ciudad prácticamente asediada bajo los primeros bombardeos sistemáticos de la historia sobre una gran ciudad.
y con otra misión especial, que es la garantía de la vida de los presos en las cárceles republicanas en Madrid. Y a ellos se va a dedicar. Entonces, cuando... vamos a ir luego si quieres más en detalle, sí. Pero cuando el 2 de noviembre le pide por carta a Largo Caballero un listado de presos, es la tercera vez que él hace esa petición al gobierno del Frente Popular, porque Cruz Roja quiere saber nombres y apellidos de todos los presos que hay en las cárceles madrileñas para poder controlarlos. Para evitar que los hagan desaparecer. Esto es. Entonces, una cosa que él además transmite tanto a Julio Álvarez del Valle, ministro de Estado, como al subsecretario de Presidencia, Rodolfo Llopis, como a Largo Caballero en una entrevista que tiene con él, es: usted debe considerar a los presos como prisioneros de guerra. Claro. Es decir, dejarlos amparados por las convenciones internacionales. Y el Frente Popular dice que no, que son presos políticos y que va a hacer con ellos lo que quiera, que no tienen por qué estar amparados bajo esas convenciones. ¿Qué tiene esto también detrás? Bueno, el intento del gobierno republicano de no reconocer el estatus de beligerancia al bando sublevado. Claro. Lo que le lleva a no querer reconocer a los presos que tiene, que son por causa de la guerra, como le recuerda Ení a Largo Caballero. Es que usted los tiene presos precisamente porque hay una guerra. Y él, bueno, es que al apresar los reconoce que son del otro bando. Claro. Aunque a lo mejor ni lo sospechaban, pero lo reconoce de hecho, ¿no? Entonces, esto... ¿qué hace? Pues le da otra dimensión a las sacas y matanzas de Paracuellos. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe perfectamente que no les puede tocar un pelo. Como le dice Miaja a Ení y a Slayer, no se preocupen, a los presos no se les va a tocar un pelo. Es que era lo que debían haber hecho. Otro gran farsante, Miaja. Esa es la entrevista que tienen el 7 de noviembre Slayer y Ení con Miaja y luego con Carrillo, que les dan todo tipo de garantías sobre la vida de los presos. El mismo 7 de noviembre ya se va a una expedición que tiene Ení contabilizada en 974 detenidos, ya se van a Paracuellos, a la fosa común que ya tienen preparada, lista para arrojarles ahí, ¿no? Bueno, verdaderamente la visión de Ení es muy interesante porque es un personaje absolutamente neutral. Y lo demuestra, y aunque hay historiadores que empiezan ahora con la cantilena de siempre, no, es que era un espía nazi, no, es que era un espía franquista. A ver, él mismo dice, aquí parece que cuesta asumir que uno pueda interesarse por los presos sin ser un fascista o un espía. Bueno, o sea, él mismo ya con un estoicismo... Bueno, ¿dónde está Nin? ¿En Salamanca o en Berlín? Claro. Lo mismo que lo habían despellejado vivo. Es que el nivel de crueldad que antes citabas a Álvarez del Valle. Álvarez del Valle, que es uno de los sujetos más siniestros, luego acabó fundando el FRAP. Sí. O sea, la escoria más escoria, un agente soviético, lo mismo que Carrillo desde el 34, con una fatuidad. Yo me he leído los libros de memorias que tiene presumiendo de cómo liga en un barco. Este mamarracho, que es el comisario político, jefe de todos los comisarios políticos, responsable del terror rojo también en las brigadas internacionales. Sí, porque el último, al que reporta Martí, dice, no, solo el 10%, habría fusilado. El 10% es 70.000, imagínate, ¿no? Era más en el carnicero de Albacete. Pero cuéntanos, cuando Ení empieza a sacar este material, la historia del avión, que yo cuando te lo leí, yo tenía referencias, pero no tenía los datos concretos, y claro, con todo el material que publicas, claro, esto adquiere otra dimensión. Completamente. Él es muy extraño porque él sale en avión el 8 de diciembre de Madrid. Yo sé que en la documentación se percibe que desde el 24 de noviembre está con una preocupación, que es mandar a Francia a dos niñas, María Carlota y María Dolores Cabello Sánchez Pleités, a repatriarlas, o sea, expatriarlas para sacarlas de Madrid, pero en ningún momento se dice que él vaya a acompañarlas. Entonces de pronto nos encontramos a Ení en Barajas el 6 de diciembre, cuando va a coger el avión con las niñas. ¿Y por qué el 6 de diciembre? Si no ha avisado él a Ginebra en ningún momento de que tiene que salir de España. No hay avisos o no dice nunca que tenga que marcharse de Madrid con las niñas y acompañar a las niñas. Bueno, pues al final descubres la razón. Es un telegrama que manda él el 5 de diciembre, alarmadísimo,
diciendo corren peligro la vida de miles de españoles por el asalto de las fuerzas gubernamentales a la embajada de Finlandia. La violación de la extraterritorialidad, están en peligro todos los asilados que están en las distintas embajadas, cerca de 10.000 en todo Madrid, y alguien le debe decir a Eni, oye, sal de aquí pitando, porque esto va a empezar. Se insinuaba que había sido Melchor Rodríguez, ¿no? Que le había dicho que... ¿Perdona? Que Melchor Rodríguez le había dicho a él que yo creo más que vale es Melchor Rodríguez. Melchor Rodríguez ocupa por segunda vez el cargo de Inspector General de Prisiones, antes era delegado especial, el 5 de diciembre. Y yo creo que Melchor Rodríguez, con el que tiene muy buen trato ya, se ha entrevistado con Melchor Rodríguez. Hay una carta preciosa que escribe Eni, que habéis publicado también, a Melchor Rodríguez agradeciéndole su compromiso con la vida de los prisioneros, y le dice, ya le reconocemos que esté usted dispuesto a acompañar las futuras expediciones de presos entre cárceles y a dar su vida por defender la de los prisioneros. Bueno, es que Melchor Rodríguez es un gigante. Melchor Rodríguez, al que pone García Oliver, terrorista de la FAI, pero dice, no, vamos a ver, el derecho de gentes, que él siempre lo dice así, el derecho de gentes también ampara a nuestros enemigos, porque él reconoce la guerra. Completamente. Esto parece, bueno, pues sí, es que los de la FAI eran mejores que esta gentuza, ¿eh? Sí. Pero mucho mejores, no, por eso, a efectos prácticos. Por eso al entierro de Melchor Rodríguez acude gente de ambos bandos. Y por eso lo nombran alcalde de Madrid, en la toma de Madrid, que es la única gran ciudad que se toma sin pegar un tiro, que es asombroso. Y es porque él era el alcalde y garantiza que haya pan, luz y agua en toda la ciudad. Que se dice pronto, eso es una cosa, porque era una persona respetable. ¿Me permites una pregunta sobre...? Es que has citado a Llopis entre aquellos con los que ni se había entrevistado. Sí. ¿Llopis era consciente de lo que estaba sucediendo? Porque es importante ese dato. Será luego el líder del PSOE en el exilio y además se le tiene por un pedagogo humanista, etcétera. ¿Sabía lo que pasaba Rodolfo Llopis? Yo no puedo poner la mano en el fuego y decirlo categóricamente, pero lo que da la sensación con esa respuesta de Largo Caballero dándole largas a Eni sobre la lista de los presos es que algo se estaba cocinando y que todos sabían que se estaba cocinando. Y nadie quería saberlo del todo. Claro. Está muy bien dicho. El caso Largo es que Caballero lo sabía del todo. No, ese seguro. Pero claro, nunca se enteró de nada. Sí. Nunca. Menudo. Pero había muchos que eran como los alemanes cuando les preguntaban, no se preguntaban por qué había desaparecido el vecino. Pero es que Llopis tenía un cargo en el gobierno. Bueno, sí. Todos. Bueno, todos. Sí. A ver, Eni y Slayer se entrevistan con Jesús Galíndez el día 14 de noviembre, cuando ya tienen constancia de las sacas, porque en esta documentación ya se certifica que el día que descubren la fosa en Torrejón de Ardoz, en Soto de la Aldovea, es el 13 de noviembre. El 13 de noviembre pisan Eni y Slayer la fosa y dice, esto es tierra fresca, esto está recién removido, y ya luego se enteran que ahí hay más de 400. Y ya imaginan ustedes lo que hay debajo. Eso lo ve Lanz también por esas fechas, ¿no? ¿Perdona? Lanz, el del Pimpinela de la guerra de España. No lo sé, fíjate, eso no lo conozco, Juan Carlos. El caso es que el 15 de noviembre Slayer va a Paracuellos y descubre también las fosas de Paracuellos, pero el 14 se van a ver los dos a Jesús Galíndez, que es el delegado del PNV el hombre de Irujo, que era ministro de Justicia. Justo, ahí está. Gran consumidor de formas consagradas. Entonces, Irujo se entera por Jesús Galíndez de todo lo que está pasando, porque Jesús Galíndez ha sido informado por Eni y por Slayer. Irujo descuelga el teléfono y llama a Galarza, al ministro de Gobernación, y a Miaja. Y los dos le dicen que aquí no está pasando nada. Es decir, están escondiendo las matanzas. Galarza sabían perfectamente lo que estaba pasando. El que había amenazado a Calvo Sotelo en las Cortes. Bueno, perdona, el que dice luego en un mitin que lamentaba no haber participado en el asesinato de Calvo Sotelo, en un mitin en Valencia, ya en la guerra. Sí, de hecho participó. Bueno, en la checa de Bellas Artes era su checa. Y acabó de famoso ministro. checa de Fomento Bellas Artes. ¿Cómo será de Interior? Que
las primeras órdenes Ángel de salida de presos de las cárceles ya se están produciendo en la cárcel de Ventas. El 29 de octubre se produce la primera saca, que es cuando fusilan a Ramiro de Maeztu, a Ramiro Ledesma Ramos en Aravaca. Eso es el 29 de octubre. Esas órdenes ya van con la firma de Vicente Girauta y de Galarza. Entonces, bueno, evidentemente, luego las del 7 de noviembre el 7 de noviembre es impresionante porque es que están ya los nacionales entrando prácticamente en la Casa de Campo. Casa de Campo, sí. Pero el 16, cuando vuelve Ení el 7 está Ení y Slayer en la Modelo porque saben que van a sacar los presos, es cuando se van a ver a Miaja y a Carrillo, pero el 16 de noviembre Ení se presenta en la cárcel Modelo porque sabe que la van a evacuar por la proximidad de las tropas franquistas, que están en la casa de Velázquez y en la Ciudad Universitaria. Están a un tiro ya de fusil de la cárcel. Bueno, ahí bajo el bombardeo franquista, que produce muertos y heridos entre los presos, con 2 dactilógrafas que dicen el documento que habéis publicado, que a cada estallido de obús daban un brinco, las pobres. Pero seguían. Yo voy a intentar descubrir el nombre de esas 2 dactilógrafas, dos jóvenes madrileñas que se ofrecen en medio de toda la refriega. Los que proceden a las sacas, los que se llevan, ¿son milicianos? Son milicianos de vigilancia y retaguardia. De vigilancia y retaguardia. Hay guardias de asalto. De la subdirección. Sí, general. Eso es. Que había dado orden Galarza de llevarse a los presos. Lo que pasa Sin es que nombres. hasta dónde, ahí ya no se dice. Bueno, hay una una parte que yo creo que es interesante, ¿no? Que la propuesta de crear una zona neutral. Sí. Que por un lado parece ser que los nacionales están dispuestos y los republicanos se niegan. Que es una zona Bueno, es que, es que no era reconocer nunca que era una guerra civil. Claro. Para evitar las víctimas de los bombardeos. Me dice Nuria que hay que ver las imágenes de las colas de miles de madrileños en las embajadas para preguntar por su familia en todas partes y sobre todo en la Cruz Roja, tenían a alguien preso. Es muy, sí, esas son preciosas. Son unas imágenes. Pedro, ¿y qué imágenes hacer con todo este material? Porque claro, hablas bueno, lo publica el Centro, ¿no?, de Digitalización de Cruz Roja en esta labor impresionante que está haciendo. Nosotros lo hemos publicado en Libertad Digital, pero claro, con todo esto me imagino que estarás ya fraguando, ¿no?, algún trabajo. Pide libro. Algo hay, claro, hay que hacerlo. Pide libro. Y la verdad es que, mira, Ení es una figura que merece ser rescatada. Y además... Oye, por cierto, cuenta, porque es que, ¿cómo se libra Ení? Bueno, claro, sí, es que es verdad que me he ido por las ramas. Lo primero, dejarme reconocer también cómo se han portado Juan Funes, el director del Centro de Documentación de Cruz Roja Española, que desde el primer momento que le pedimos autorización para publicar con vosotros este material nos la concedió encantado. También a la documentalista Anani Martínez, que verdaderamente están haciendo un trabajo ímprobo. Bueno, George Ení... al final descubrimos que el día 5 de diciembre, lo habíamos dejado ahí, tiene que salir corriendo de Madrid, porque ve amenazada su vida. Alguien le debe dar un toque, seguramente es Melchor, como ha recordado Tomás, el que le dice, vete de aquí ya, que esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. Y además a ti te tienen ya enfilado. De tal manera que esos mismos días él está protestando por el intento de expulsión de Slayer. Claro. Y dice de Álvarez del Valle: este es Álvarez del Valle al que no le gusta que estemos conociendo las cosas que pasan en las cárceles y en las afueras de Madrid. Y o sea, ya señala a Álvarez del Valle como el cerebro de esa persecución. Se mete a acompañar a esas 2 niñas que quería sacar y de paso se saca él. Con un par de periodistas. Y 2 también, periodistas, ¿no?, Sí. franceses. Sí. Le está rogando al cónsul francés, a Emmanuel Neville, que le saque, que por favor, que aunque no es francés, él es suizo, que le deje entrar en el avión, y con muchas vacilaciones, dice él, Neville le deja subir al avión. Él cree, seguramente, que con un avión con bandera francesa
con otros pasajeros como Luis de la Pré, que es un periodista de París que está denunciando además los bombardeos franquistas de una manera París que dicen... era poco comunista en Francia. Claro. Sí. Pero Luis de la Pré dicen que las crónicas de Luis de la Pré fueron las que influyeron en Picasso a la hora de hacer el Guernica, porque ahí tiene un libro póstumo editado ahora con una edición de un hispanista que es Martín Minchón, que se llama Morir en Madrid. Bueno, todo eso, todas las crónicas de la Pré le inspiraron a Picasso el Guernica. A rehacer, ¿no? Se dice. el Guernica. Bueno, Sí. Otro periodista es Andrés Chateau. Luego hay un radiotelegrafista y un piloto. Despegan de Barajas, alguien le dice al cónsul o el cónsul en la pista oye decir a un agente de la Junta de Defensa, a un agente francés o del Ministerio de la Guerra, un tal Marcelín, ahí hay uno que no llegará a ningún sitio. Wow. Y eso viene luego en un informe que se redacta al gobierno francés y tal, dentro de toda la investigación que hace el gobierno francés, porque a los pocos minutos de despegar de Barajas se les acerca un caza que el piloto reconoce perfectamente que es un caza republicano con las bandas rojas. Se saludan, es decir, identifica que es un avión civil con la matrícula de la Embajada de Francia, y se saludan y se va el caza. Al momento otro aparece y hace lo mismo, les vuelve a identificar, se saludan muy cordialmente el piloto con el piloto del caza, Y mueven las alas. y este caza se sitúa debajo del Pote 54 y lo ametralla. Pero fijaos con qué intención, estoy pensando luego. Andrés Chateau dice que recibieron entre 30 y 40 impactos. Las ametralladoras de un Policarpo Fi-15 pueden disparar con una cadencia de 1.500-1.600 disparos al minuto. Es decir, es una ráfaga muy corta con un propósito cuando se sitúa debajo, que es agujerearles el depósito de combustible y que parezca un accidente. Claro. Es que es brutal. Entonces, el piloto se hace el muerto. El piloto del Potter se hace el muerto y deja caer el Potter en picado, como, bueno, estos ya se matan y tal. Está. Entonces el piloto del caza republicano ya les deja. Cuando ve el piloto que se han ido los cazas, remonta el vuelo, ve Pastrana, ve los campos de labranza de Pastrana. Yo creo que pisa el sitio donde cayó el avión, está por ahí indagando y logra aterrizar, pero con la mala suerte de que el avión capota. Se da la vuelta, choca contra una linde y se da la vuelta. Heridos, Eni con un balazo en el gemelo derecho. Eso no le impide ir acudiendo a la pata coja a socorrer a los otros heridos, que son Luis de la Pré con un balazo que le entra por detrás, le revienta la cadera, le astilla la cadera y todos los huesos de la cadera se le clavan en el aparato digestivo. Va a morir a los 3 días. Andrés Chateau es herido en una pierna, le revienta tibia y peroné, le amputarán la pierna derecha. María Dolores Cabello, una de las niñas, al volcar el avión se parte el cúbito. Bueno, ahí es un milagro que salvaran la vida. Y Eni le llevan al Hotel Palace, le extraen la bala. La bala ha sido analizada por un historiador, Sebastián Farré, estaba en el Museo de la Cruz Roja y es una bala de las ametralladoras que utilizaban los cazas soviéticos Policarpo Fi-15 en España. Los pilotos soviéticos también. El gobierno francés, el 29 de diciembre, hace una nota de protesta por el derribo del avión al gobierno republicano, pidiendo indemnizaciones y que se castigue a los culpables. Aquello quedará en tal. La Cruz Roja hace como que aquí no ha pasado nada porque teme por la vida de sus otros delegados en la zona republicana. Es decir, es un historión y está muy bien que me hayáis aceptado estos 3 capítulos. Es que además el avión es un avión de línea. Que no es... Era un avión correo que había hecho el mismo trayecto semanalmente prácticamente desde el comienzo de la guerra. No había posibilidad de confusión. Abate en un avión civil francés para matar con diplomáticos dentro. Para matar a él. Con una valija diplomática para matar al delegado de la Esto es importante. Cruz Roja. Eni llevaba documentación, como se ha contado siempre, a Ginebra porque iba a coincidir con la reunión de la Sociedad de Naciones donde Álvarez del Valle iba a denunciar. Y siempre había estado allí. Claro, bueno,
Pues no, porque vosotros habéis publicado la documentación enviada el 24 de noviembre y el 2 de diciembre con todas las listas de prisioneros, incluidas aquellas que acabaron en fosas, más las denuncias en sus informes. Es que verdaderamente es una documentación impresionante. Esto que desmiente que le mataran porque fuera a llevar más información, no, es que la sospecha absoluta... Porque ya le había mandado. Es porque ya la había mandado. O sea, se lo querían que hacer pagar. Era una venganza. Y además, bueno, las vidas que él protege o que él intenta proteger son unos presos que fueron encarcelados por razones de fe, de costumbres, de denuncias de los porteros de la UGT, o de familia, o de estar en la acción católica, en la adoración nocturna. Él mismo lo dice. Los enemigos políticos eran estos, claro, que hay que subrayarlo. Pero él mismo lo dice. Dice, bueno, son presos, dicen que son porque están implicados en la sublevación. Es que algunos están presos porque son amigos de gente de derecha. Bueno, algunos son niños. Son niños, hijos o nietos de algunos. Fíjate qué historia. Un director de prisión, él acaba teniendo muy buena relación con los directores de prisión, le dice, tiene un chaval de 14 años, otro de 15, dice, y un señor mayor de más de 60 años, profesor de hazaña. Creo que por la pista, lo sabrás, Federico, creo que son los de San Antón, son los agustinos del Escorial, que habían sido profesores de hazaña, a los que matan a los 50 y tantos que tenían detenidos. Y este director les dice una frase impresionante, que es, yo que he sido un caballero antes de la guerra con los granujas que tenía aquí detenidos, ahora me veo forzado a ser un granuja con los caballeros. Es impresionante. Frase extraordinaria. Sí. Bueno, cuenta José María Marco en su biografía de Azaña que cuando se lo cuentan a Azaña ni se altera. Ni se altera. Le han matado a todos los profesores. Porque hay uno, que quizás sea este, que es el que pide entrevistarse con él. Sí. Para contarle. Sí. Bueno, quien haya leído El Jardín de los Frailes sabrá. Luego la historia es maravillosa. La historia, bueno, en todo caso, le remitimos a estos tres, más que artículos, son ensayos documentados, porque estamos hablando de una historia que en cualquier país tendría ya 2 o 3 películas esperando. Sí. Está hecha. Es que aquí, si no ha habido película de Paracuellos, como para que haya... Pero fíjate lo que es la figura de Ni, que creo que podemos lanzar este mensaje. Ni es un hombre que ha venido a paliar el sufrimiento de todos los españoles, sea cual sea su condición, su bando, sus protestas contra los bombardeos franquistas de Madrid, sus llamadas a Ginebra a decir, por favor, parar esto. Es que tenéis que parar esto. Sí. Es que está viendo... ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Madrid le envía, y la carta la habéis publicado también, de Cayetano Redondo Aceña, alcalde de Madrid, enviándole diariamente a Ni las víctimas de los bombardeos franquistas. Con mucho gusto tengo el honor de remitirle las listas de víctimas y daños sufridos por los bombardeos ayer sobre la ciudad. Cayetano Redondo Aceña, muy estimado, le saluda afectísimo. Y esto lo publica Es una documentación brutal. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Encantadísimo. Mira, te mereces el sillón Relax Super, pero no sé, porque tú no debes relajarte nunca, o sea, nunca. Se lo tenía prometido a Tamames, pero no me lo pidieron, yo se lo regalaba con la mantita. Y como cardiópata debería relajarme, pero no. Debería. No. Bueno, en todo caso, para el que lo necesite. A Sánchez Dragón, no sé dónde le he leído a Sánchez Dragón una entrevista que decía, es que me divirtió mucho la emoción. Dice, pero ¿cómo se va a divertir si estaba roncando? Si están las fotos que está roncando como un señor. Pero ¿cómo es posible? Que tiene una cara. En fin. Bueno, pues gracias a vosotros. Faltaría más. El sillón Relax Super, 4 zonas de masajes, calor lumbar, primero te eleva los pies, luego te pone en pie sin golpes para que no caigas sobre algo, etcétera. 4 colores, beige, camel, negro, bengué. Vale 600 €, pero solo cuesta 499. Y si son de Club Libertad Digital, un 5% más te rebajas. Todo en yoquierouno.com. Bueno, Silvia, ¿y por dónde van los oyentes hoy? Pues en Libertad Digital ha sido un auténtico éxito la serie de reportajes firmado por nuestro invitado. La entrevista de hoy también ha suscitado mucho interés porque aunque hay quien dice que la historia no interesa, la verdad es que no interesa a quienes nos la quieren prohibir, hasta incluso las asignaturas en los colegios a partir de ahora, ya enseguida reduciendo los temarios a la mínima expresión. Por tanto, todos hoy señalan al Gobierno como responsables de esta situación y hay también alguna pregunta para usted. Es la mañana.
Es radio. Nouguel Anzulé, Federico, vamos a recomendar el champú número 1 anticaída y toda la gama de productos de Nouguel Anzulé para fortalecer el cabello, las pestañas, las cejas, en fin, la verdad es que son todos maravillosos. Buenísimo. Mira, hoy nos vamos a ir a la farmacia de Sonia Rodríguez Valdunciel en la Avenida de la República Argentina, en Logroño. Mira, sí, una calle muy bonita de Logroño, así que allí nos vamos. Pues muy bien. Bueno, vamos a los oyentes. Vamos con los comentarios que han dejado los oyentes, con alguna duda también. Nos hablan hoy de paracuellos, pero también de lo que ocurría en la época en Cataluña, incluso en Sevilla, que hace unos días nos saltaba una noticia que nos llegaba desde el ayuntamiento. Hay incluso alguna petición especial. Mi nombre es José Antonio y soy de Valencia. Estuvimos el día 20 de marzo, estuvimos ese fin de semana en Madrid haciendo una ruta cultural para ver Paracuellos, el Cerro de la Cruz, el Cuartel de la Montaña. Y la verdad es que estos sitios emiten una sensación extraña, cierta paz, pero a su vez una tristeza grande. Y ha sido algo que, en fin, ha sido ocultado siempre por la izquierda, porque no quieren que se sepa lo que en realidad son. Pues debería de hablar más de Paracuellos, porque tantos estos de izquierda, todos estos comunistas que recuerdan la guerra y recuerdan la parte de la guerra que a ellos les interesa, más vale que la derecha y el señor Feijóo les echara en cara el tema de Paracuellos. Acabo de leer el libro Tarragona 1936, Terror en la retaguardia, y en la provincia de Tarragona se produjeron más de 2.500 asesinatos, siendo como máximo responsable el mitificado y homenajeado Lluís Companys. Algo parecido se puede contar de la provincia de Lérida. No fueron solo las checas de Barcelona. En el nuevo programa que vais a hacer sobre los olvidos temporales de las noticias más hirientes para el gobierno, pondría una sección dedicada a la historia. Ejemplo, Paracuellos. Que cuente el alcalde de Sevilla qué es lo que ha hecho con los restos que han aparecido de la guerra civil. Como no eran del bando republicano, lo ha cogido y lo ha tirado todo y no ha respetado para nada que eran cuerpos de seres humanos. Ahora que se están conociendo tantos datos sobre las terribles matanzas de Paracuellos del Jarama y de Torrejón de Ardoz, ¿no sería posible llevar ante la justicia, ante un juez, no ya a los responsables directos del genocidio, a los verdugos que por ley natural ya no están en este mundo, pero sí a los partidos políticos que los ampararon, al PSOE, al Partido Comunista, al sindicato UGT y algunos más? Bueno, todos, porque lo asombroso del terror rojo en Madrid es que todos, hasta el PNV tenía 2 checas. Ya me dirás, un partido del extranjero, aparte de nazi, que hacía con 2 checas en Madrid. Lo que hay que hacer es denunciarlo, no dejarse intimidar por una legislación que vuelve a imponer la censura, ni por la cancelación, sino que en el momento en que te quieren imponer la historia por el BOE, en ese momento hay que decir, no, la historia es la que es. Y esto más acreditado no puede estar, son los archivos de la Cruz Roja. Sí, eso es, estoy muy de acuerdo con Juan Carlos. Yo creo que el pasado habíamos hecho un gran ejercicio que era no utilizarlo como arma política y bueno, alguien descubrió que es el señor Rodríguez Zapatero de que no tenía otra cosa para argumentar. Que solo tenía un abuelo posiciones. Y los otros 3 ya no eran abuelos. Por cierto, abuelo que había participado en la represión del golpe de Estado de Asturias a las órdenes de López Ochoa. O sea, que los angelitos... O sea, era medio abuelo. Siempre, bueno, luego parece que se cambió de bando, total que lo fusilaron los otros 3 abuelos. Sí. Los otros 3, incluyendo el padre Zapatero, abogado del régimen, pero esto no nos acordamos. Recreó la guerra civil y ahí está defendiendo a Cristina Kirchner. La recreó y la prolongó, porque hace ver que ahora hay una continuidad que en el caso de que fuera real afectaría a su partido, afectaría al PC, afectaría al PNV, afectaría a Esquerra, que son los partidos que existían entonces. En fin, bueno, muchísimas gracias Pedro, gracias Tomás, Juan Carlos. Vamos a dar una pausa, un boletín con esta noticia inesperada. Héctor Gómez, ministro. Canario Héctor Gómez. Sí, bueno, y el gallego Miñones Conde, que ya se habla, por cierto, de una leve estancia en Madrid para volver otra vez a Galicia y hacerle la oposición al actual presidente gallego. A Rueda. A Rueda, efectivamente. Un hombre discreto, dicen, y además muy amigo de Sánchez. Le han dado un homenaje a Caamaño, que es el gran masón del PSOE, uno de los tíos que hasta en justicia, los más siniestros de la época de Zapatero, quizá el peor, es Caamaño. Bueno, pues le han dado un homenaje a la Orden de la Vieira, que es de los gallegos que mandan en Madrid, que son una barbaridad. La de la Vieira manda muchísimo, pero muchísimo. Con mandil.
No, pues no hace falta, llevan una especie de túnica, no es mandil, es tónica completa y están a pastor y tal. Hay gente buena, mala y regular, pero que mandan, ¿cómo si mandan? En Barcelona hay otra parecida, y mandan muchísimo. Pues ahí está, entre los premiados está Camaño. Camaño, que es probablemente uno de los tíos, repito, más siniestros de toda la época de Zapatero, de los cerebros del guerracivilismo de Zapatero. Zapatero es idiota, pero maligno. Este no, este es malvado, que es distinto. Bueno, pues ahí está, premiado con la Vieira, en fin. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.